Hola, hola, gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de mi villano favorito 4. Esta cuarta entrega fue dirigida por Chris Renaud, quien anteriormente fue director de las dos primeras películas de mi villano favorito, El Lorax, y las dos de La vida secreta de tus mascotas. Como parte de la promoción de esta cuarta entrega, lanzaron un comercial donde se burlan claramente de los avances de la inteligencia artificial en los últimos años, mostrando varias imágenes con errores típicos de IA, solo para revelar que en realidad son los Minions quienes las hacen. Como dato curioso, en una de las pantallas vemos una parodia del legendario corto de Mickey Mouse, Steamboat Willie. Cuando Gru llega de hacer el mercado, vemos que entre las cosas que trae hay leche de almendras, lo cual es interesante ya que en uno de los promocionales de mi villano favorito 3 se reveló que Gru es probablemente intolerante a la lactosa, por lo que la leche de almendras es mejor para él. También notamos que Gru y Lucy no perdieron el tiempo, pues ahora tienen un nuevo integrante en la familia, Gru Jr., quien ya desde pequeño se le nota la gran nariz que tendrá en el futuro, tal y como su padre. Eso sí, el cabello pelirrojo lo heredó de la madre. En cuanto a las niñas de Gru, bueno, ellas por alguna razón nunca crecen. Como que todas fueron muy obedientes y siguieron aquellas palabras que Gru le dijo a Agnes en la segunda parte. Descansa, Agnes. No crezcas nunca. Y la verdad es que con respecto a esto, Chris Renaud recientemente dijo que han seguido el mismo enfoque que los Simpson, por lo que los personajes están como congelados en el tiempo y nunca van a envejecer. En esta entrega conocemos a Maxine Lemal, a quien lo presentan como un antiguo rival de Gru que está buscando su venganza, lo cual resulta curioso si tenemos en cuenta que en inglés este personaje cuenta con la voz de Will Ferrell, quien anteriormente le había dado voz a Megamente, cuya película compitió con mi villano favorito en el 2010, pues ambas presentaron a un villano como protagonista que al final logra redimirse, y como ese cliché de película animada, ambas terminaron con un bailecito donde hasta los antagonistas de sus respectivas historias se les veía celebrando por alguna razón. En la tienda, cuando Lucy y las niñas están tratando de huir de la mujer que los persigue, se escucha una imitación del emblemático soundtrack de Terminator. Get back here! En cada película de mi villano favorito vemos que el logo de la camiseta de Margo es diferente. En la primera se le veía una del Lorax, película que lanzarían 2 años después. En la segunda tuvo una sobre una serie japonesa, y en la tercera tuvo una del Grinch que se estrenaría después. Por lo que algunos esperaban que en esta cuarta entrega la camiseta de Margo tuviera un guiño a Mario, ya que la secuela de este personaje se encuentra entre los próximos proyectos del estudio. Pero no, en su lugar nos pusieron este contorno de cabeza humana que no queda claro a qué hace referencia. ¿Será acaso una especie de burla a la competencia? Bueno, en realidad no. Se trata de un guiño al logo de Brain Dead, una marca de ropa y equipo creativo que colaboró con la franquicia de Minions para lanzar una colección de ropa y accesorios. Además, Illumination también se asoció con ellos para realizar algunos cortos experimentales que puedes encontrar en YouTube, por lo que parece ser solo una referencia a eso y no se trata de ningún proyecto futuro. Vemos a Gru llevando una camisa polo que parece ser una parodia a las de Lacoste, solo que en vez del emblemático cocodrilo, Gru tiene una tortuga. Me pregunto qué pensarán los Koopas. En esta entrega conocemos a Poppy Prescott, una aspirante a supervillana que admira a Gru, y quien cuenta con un nombre aliterado, como si de un personaje de cómics se tratara. Además, notamos que su vestimenta y sus cosas suelen ser de color rosa, o pink en inglés, encajando con su letra característica. Siendo Poppy una amante de la villanía, vemos en su casa del árbol varias referencias a villanos anteriores de la franquicia. Por ejemplo, aquí vemos un póster de Bell Bottom, la líder de los Vicios 6 que conocimos en la secuela de Minions. Además, se ven algunas figuras de acción de los otros integrantes, y hasta una de Balthazar Brad, el antagonista de mi villano favorito 3 y amante de los 80. Con esta nueva entrega, mi villano favorito se une a estas franquicias que han logrado llegar a su cuarta parte. Aunque claro, si incluimos las de Minions ya irían por la sexta, pero solo tomaremos en cuenta la línea principal. Es bien sabido que estas cuartas entregas han tenido malas críticas o han decepcionado a cierta parte del público. Sin embargo, considerando que ya la tercera cinta de mi villano favorito fue bastante decepcionante, puede que con esta tengan el mismo efecto de Shrek, es decir, que con su cuarta entrega
entrega logre superar las críticas del anterior y no se vea tan mal en comparación. Como hemos visto a lo largo de las películas, a los Minions les encantan las bananas. Y tener un trabajo de oficina en la ABL no impide que sigan demostrando su entusiasmo por este fruto tropical. Pues vemos que un Minion escribió banana por aquí, otro está pintando lo que parece ser una. Y vemos que tienen muchas bananas almacenadas en los archivos, en lugar del papeleo. Otra cosa que los Minions no pueden evitar es su lado romántico. Son una ternura. Y aquí vemos a un Minion que trata de besar la foto de la pantalla, la cual en realidad es una captura sacada de la segunda película, en la parte donde los Minions se disfrazan para acompañar a Gru al centro comercial. Mocha. Cacao. Papadam. Varios de los poderes que obtienen los Mega Minions recuerdan a ciertos superhéroes. Por un lado tenemos a Mel, quien obtuvo la habilidad de disparar rayos de su ojo como Cíclope de los X-Men. También está Tim, quien ahora puede estirar su cuerpo como Mr. Fantástico. Ghost con el clásico poder de vuelo como Superman y Dave, quien tiene super fuerza. Para terminar, Jerry tiene una piel rocosa que puede recordar a la mole de los Cuatro Fantásticos, además de tener la habilidad de comer casi cualquier cosa sin ningún problema, como el metahumano Marerirala de DC Comics, o si eres fan de Ben 10, digamos que es algo así como Upchuck. En una escena vemos al Minion elástico tratando de detener un tren al puro estilo de Spider-Man 2, aunque en este caso el tren termina siendo arrojado en la otra dirección, y el Minion, bueno, se da a la fuga. En una especie de parodia a los universos cinematográficos de Marvel y DC, Illumination lanzó el tráiler de su Megaverse, donde muestran su plan de proyectos de Mega Minions para los próximos 100 años. Y en la descripción del video vemos la frase: la jerarquía de poder en el universo de Illumination está a punto de cambiar. Por supuesto, una burla a la frase que repetía Dwayne Johnson cuando vendió todo este plan de DC que al final no resultó, al menos no como él esperaba. Because the hierarchy of power in the DC universe is about to change. Pero bueno, continuando con lo del Megaverse, si entras a su página web, incluso puedes leer lo que sería una pequeña descripción sobre qué trataría cada una de esas películas. Vemos una llamada Deja Drew, donde los Mega Minions se encuentran reviviendo el cumpleaños de Drew una y otra vez. También hay otra donde los Mega Minions quedan atrapados en una dimensión alternativa gobernada por Vector. Y claro, algunos de los títulos y premisas son parodias de otras películas, como esta de Multiverse of Madness, parodia de la secuela de Doctor Strange, o esta que parodia Mad Max Fury Road. En el 2015, cuando Pixar estrenó Intensamente, Illumination por otro lado lanzó Minions. Y si bien la película de Pixar logró mejores críticas, es innegable que los Minions lograron un mejor éxito taquillero. Aunque claro, estas criaturas ya formaban parte de una franquicia consolidada, a diferencia de Intensamente en aquel momento. Por lo que este 2024 tendremos una batalla un poco más justa. Intensamente 2 ya tuvo su estreno y está logrando ser un enorme éxito que sigue aumentando, por lo que pronto sabremos si Pixar logró su revancha o si la popularidad de los Minions es suficiente para mantener la corona dentro del estudio. Si el video te ha gustado, no olvides dejar tu like. Agradezco a los miembros que han apoyado al canal y esto es todo. Hasta luego.